Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Ramírez Pablo, Bernardo Alejandro, Cepeda Castillo Cristóbal, Morales López Diego Aldair, San Germán Bazán Miguel Emiliano y Morales de Suara Ciela Alejandro. Temas a presentar. La biodiversidad y la importancia de ella, que estará presentado por mi compañero Bernardo, las placas tectónicas que estarán presentadas por mi compañero Cristóbal, el clima que estará presentado por mi compañero Diego, qué hace el Senapred que estará presentado por mi compañero Miguel Emiliano y los movimientos oceánicos que se les presentaré. ¿Qué son las cuencas? Las cuencas hidrográficas son terrenos arenos que son parte de un sistema de drenaje natural. Es decir que las aguas al dar al mar van a través de un río o que sus aguas vierten en un lago endorreico. ¿Por qué es importante el océano para la vida? El océano nos alimenta, el océano regula el clima y también nos da la mayoría del oxígeno que nosotros respiramos. ¿Qué son los movimientos oceánicos? Las corrientes oceánicas son la parte más rápida y constante del agua del agua del océano. Perdón. Dichos flujos son causados por las diferencias de temperatura y salinidad que tienen los distintos mares y océanos del mundo. Entre otros factores está la rotación de la Tierra. Gracias por su atención y los dejo con mi siguiente compañero. Hola, internautas. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante con su compañero, integrante del equipo, Morales López Diego Aldair. Vamos a ver, este está muy interesante. ¿Qué es? El clima es el promedio de condiciones atmosféricas que se registran en un intervalo de 10 años o más. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a un desierto y vemos que el clima promedio es de 38 a 40 grados y se registra durante 10 años que es así, ya se consideraría un clima natural de ahí. ¿Qué es el estado del tiempo? El estado del tiempo son las variaciones de las condiciones atmosféricas, lo que hace que sea diferente el clima, que si sube la temperatura o baja más del promedio ya se podría considerar estado del tiempo. Una diferencia entre las dos es que el clima se mantiene constante y el estado del tiempo varía con frecuencia. En diferentes partes del mundo hay zonas que se clasifican en el siguiente ranking. 1. Zona cálida, que es la que tiene más calor, que se encuentra entre la línea del Ecuador, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Que hay más calor ya que la Tierra está inclinada a unos 23.5 grados, lo que provoca que haya esas diferencias más notorias. La siguiente sería la zona templada, donde hay climas más estables, pero normalmente hay frío y calor. Se encuentra entre los trópicos de Cáncer y los círculos polares, Antártico y Atlántico. Y para finalizar, la zona fría, que se encuentra entre los círculos polares y es donde hay más frío y las temperaturas son normalmente bajo cero. Los elementos del clima. Los elementos principales del clima son temperatura, precipitación, humedad, viento y presión atmosférica. Un ejemplo sería la temperatura, que normalmente se provoca por los rayos del sol que caen a la superficie terrestre y rebotan, lo que provoca que se suba la radiación y haga más calor. También el clima tiene factores que en este caso serían latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad, corrientes marinas, entre otros. Lo que podríamos resaltar que la vegetación, que lo que hace es que bajar la temperatura, ya que en un lugar que hay mucha vegetación hay humedad, por lo tanto la humedad hace que baje la temperatura, ya que es como agua que está en el aire, siendo que baje la temperatura. Otro que podríamos resaltar es la continentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más alejado
del agua más calor hay normalmente. También eso se debe también a la altitud y el relieve de las zonas. La dirección del viento es influenciada por la rotación de la Tierra. Ok, eso se refiere a que la Tierra gira en su mismo eje, lo que provoca que se muevan corrientes de aire en el centro hacia donde se mueve y por un efecto se muevan otras hacia otros lados, para ser más prácticos. La clasificación climática más utilizada del mundo es la Köppen, publicada en 1889 por el climatólogo, geográfico, meteorólogo, botánico ruso-alemán Vladimir Köppen. Fue o sigue siendo una de las clasificaciones climáticas más utilizadas del mundo. Después, en 1918 a 1936 fue modificada importantemente, ya que se corrigieron algunos errores. La clasificación consiste en dividir en 5 grupos identificados por una letra mayúscula. Las primeras serían A, tropicales, la siguiente sería B, secos, la siguiente C, templados y la penúltima D, fríos y la última E, polares. Pasemos con el siguiente. Y las minúsculas significan regímenes de lluvia, que F significa lluvias todo el año, W lluvias en verano, S lluvias en invierno, M lluvias en monzón y X lluvias escasas todo el año. Por lo tanto, ahí se juntan para hacer un promedio de las más comunes. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Hola, nos volvemos a ver. El día de hoy vamos a ver este tema muy interesante con su compañero Ramírez Pablo Bernardo Alejandro, pero como lamentablemente se enfermó, no. Y pues yo lo tengo que sustituir porque yo soy su buen amiguito que sí lo sustituye. Así que, pues bueno, en esta ocasión les traigo el gusto de presentarle dos importantes temas: las regiones naturales y la importancia de la biodiversidad. ¿Ok? Pasemos con el tema. Las regiones naturales las podemos definirlas como territorios o áreas que de la superficie terrestre que comparten características con la fauna, flora. ¿Y qué quiere? O sea, lo que dice ahí, ¿qué quiere decir esto? Que como por ejemplo, podemos encontrar zonas que son diferentes. Es, Se le podría llamar biodiversidad porque tienen plantas, animales, especies y todo ese tipo de cosas. Pasemos con lo siguiente. Un ejemplo serían las regiones naturales denominadas praderas. Son por lo general terrenos abiertos y bastante llanos, y aunque no se dan en todos los continentes, menos en la Antártida, la mayoría se encuentran en las zonas más secas. O sea, si las praderas son como zonas donde es muy seco, pero llega a haber bastante vegetación y normalmente pueden causar paisajes muy hermosos. Pasemos con lo siguiente. Regiones. La verdad les invitaría a conocer la flora, fauna y de las demás regiones, pero como por ejemplo, en nuestro país existe una muy grande variedad. Como por ejemplo, podría ser el caso de Veracruz, que está junto, o sea, está acá. Y podríamos decir que la zona más baja es donde normalmente hay más calor, pero en el norte ya se podría encontrar un poco más de frío. ¿Por qué, por qué se provoca esto? Ya gracias a las diferentes secciones que está dividido el planeta Tierra. Biodiversidad, la biodiversidad en todos los seres vivos son importantes y esenciales. Por ejemplo, la flora contribuye a evitar erosión de suelos y formar cuerpos de agua dulce. ¿Qué es el agua dulce? El agua dulce es la que tomamos, ya que aunque hay muchísima agua en el planeta, nada más se encuentra un pequeño porcentaje de agua dulce. ¿Qué quiere decir eso? Que si la otra la bebemos no es tan saludable que si bebemos agua dulce. Por eso el agua dulce hay que cuidarla. Chicos, cuiden el agua. Conclusión, una de las conclusiones que podemos aprender son de cuidar el medio ambiente y no contaminar tanto, ya que esto afecta a la flora, fauna y la biodiversidad. Muchas gracias por atender este querido tema. Bueno, muchas gracias. Pasemos con mi siguiente compañero. Hola, internautas, nos volvemos a ver el día de hoy. Hoy con ese tema muy interesante que son las placas tectónicas bueno, que le tocan a mi compañero Cristóbal Cepeda, el integrante 4, tema placas tectónicas.
¿Qué son? Una placa tectónica o una placa litosfera es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la ates- a- atmósfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. ¿Qué función tienen? Las placas tectónicas ayudan a que el carbono circule dentro y fuera de la corteza terrestre y son también responsables de los respiradores hidrotermales sobre el lecho marino. ¿Qué provocan? La principal consecuencia de las placas tectónicas es la formación de grandes sismos y terremotos. El fenómeno sísmico puede tener una serie de rangos que producen grandes o pequeños daños. Esto dependerá de su nivel de intensidad con el que se presente. Bueno, gracias por su atención. La ocurrencia de fenómenos de origen natural que afectan el país, que hace que tenga un mayor monitoreo permanentemente de sismos, ciclones tropicales y de los volcanes de Colima y Popocatépetl, a partir de información pública por el Centro Nacional de la Prevención de Desastres, el Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio de Observación de la Tierra, LANOT. Algunos fenómenos que pasan aquí en México pueden ser temblores, inundaciones, huracanes, sequías o explosiones de volcanes. Aquí hemos concluido nuestra exposición. Esperemos les haya gustado. Hasta luego.